Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Fast Love? Hoy estamos con la creativa y publicista Belén Hinojar, que es una de las almas detrás del proyecto Climavar. Y vamos a hablar con ella bueno, de lo importante que es contar la crisis climática de otra manera y un poco, pues eso, salirnos de la burbuja de siempre, de los que siempre están ya convencidos con estas historias, que lo que necesitamos es que le lleguen a muchísima más gente. ¿Qué tal, Belén? Muchas gracias por venir a participar. No, muchísimas gracias a ti por contar con nosotras. Bueno, hablo en plural porque de repente aparecerá Car por aquí. Entonces, así ya vamos pensando que somos dos. Sí, cuando venga paramos y la presentamos como toca. Guay. Pues bueno, lo primero que me gustaría que me comentaras es cómo surgió la idea, es decir, cómo creéis, o en este caso, cómo crees que ha ido el proceso ganando fuerza, cuáles han sido las claves igual del éxito que estáis teniendo, porque para que no os sitúe, pues bueno, en Instagram tendréis ahora mismo como creo que 17.000 seguidores, una cosa así, y lo estáis petando fuertemente everywhere, así que nada, cuenta cómo ha sido el proceso. Pues a ver, es que es un proceso muy largo porque muchas veces cuando la gente ve estas cosas en redes sociales y tal, como que solo ves el momento y no ves todo el trabajo que hay detrás. O sea, si te pones un poco a stalkearnos a nosotras en redes, ves que en realidad empezamos en YouTube y el formato era bastante distinto. Entonces, hemos estado desarrollándolo, evolucionando y trabajando en él desde hace prácticamente casi 2 años. Entonces, hay un curro detrás que, claro, ahora parece que ha sido todo muy fácil y muy orgánico, pero tampoco lo ha sido tanto. Y como decías de que cuál creo yo que son las claves, algo que yo creo que es súper importante es que te tiene que gustar mucho lo que estás haciendo y que tiene que ser algo que tú harías de gratis, porque lo más probable es que empieces a hacerlo de gratis, como nosotras, que a día de hoy, ya te digo, las dos estamos explotadísimas porque tenemos trabajos de persona, aparte de Climavar, y a pesar de que somos dos y la carga de trabajo es mucho menor porque se divide, si esto fuese solo una persona, yo creo que esa persona se muere. Eh, pues aún así es mucho curro. Entonces, tiene que ser algo que te guste porque si no, lo vas a hacer amargado y no vas a tener la continuidad y todo el curro que necesitan las redes sociales y sobre todo los algoritmos, que se enfadan enseguida muchísimo si no subes contenido y te lo hacen pagar. Entonces, un poco eso. Ujú. Sí, hay una de las claves de cómo lo estáis contando que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Y es que usáis un poco un método que con una amiga hablando lo bautizamos un poco el método chisturra. Y es que el movimiento climático ecologista tiene el problema bueno, la comunidad científica es lógico que se base pues, en papers, en informes y tal, y que te lo cuenta todo ahí en plan turra, turra, chapa, datos, y la gente está un poco harta o saturada y entonces Ujú. necesita algo como más fluido y ahí es donde entran los chistes, ¿no? Y la mezcla del método chisturra es eso, es ir intercalando chiste con turra, que, por ejemplo, yo sobre todo escribo en prensa y también pasa un poco lo mismo, es decir, tú no tienes eh, éxito, entre comillas, un artículo tuyo no se difunde ni la mitad si es solo, ¿no? Claro. Sosería pura y dura y en cambio si le metes un poco de dinamismo y de chistes y de tal, es que va solo, es que es verdad que estamos necesitados de esto, ¿no? Me parece una fantasía el término chisturra, pienso robártelo, es que me parece la leche, has dado en el clavo. Expropiado lo que quieras, claro que sí. Total, y estoy totalmente a favor. O sea, yo que soy una persona que no, claro, es de la rama de ciencias, porque yo sí que estudio ambientales, pero yo al venir de audiovisuales y de publicidad, a mí lo que me han enseñado es a vender cualquier movida, a hacer, haz esto atractivo y ya está. Y la crisis de las crisis, la crisis más grande de la historia, intentar hacerla atractiva es complicado, pero se puede. Y sí que si tienes un perfil, bueno, lo bueno que tiene Internet es que yo creo que ha habido una democratización brutal de la cultura y del conocimiento y que te permite hacer salvajadas y cosas así de locas. Y entonces nosotros seguimos a un montón de perfiles. Hay, por ejemplo, uno que son dos chicos que son pareja, que son americanos, que son científicos y se dedican a subir, pero vídeos súper random, en plan, ¿por qué se podrían extinguir los mosquitos y no pasaría absolutamente nada? Y hablan con papers y con fuentes y con un montón de bases, pero detrás tienen, ya te digo, van vestidos de Beyoncé. Entonces, a mí me parece que, ¿por qué no se va a poder juntar estas cosas? Si está muy bien. Y además que así es más divertido y lo ve todo el mundo. Si todos somos humanos y nos gusta mucho hacer el tonto, en realidad. La gente no es tan seria luego en su casa.
Sí, es verdad que la ciencia tiene ese pecado un poco de origen, ¿no? De que intenta ser muy seria precisamente para que no luego venga el negacionista de turno y pueda decir, Claro. no, es que estos solo son unos payasos, olvídate, no sé cuántos, y te convenza con un argumento Ujú. negacionista, ¿eh? Entonces, precisamente igual por ese mecanismo de defensa de proteger Puede el ser, rigor, sí. sí, sí. Mira, yo por ejemplo te voy a contar una cosa muy curiosa. Mi abuelo es físico matemático, ¿vale? Mi Ujú. abuelo odia la divulgación, la odia a muerte, no le gusta nada, porque claro, dice que se divulga tanto y se simplifican tanto los mensajes Que le quita que valor a claro, la que se ciencia. pervierte y que ya no es lo mismo. Entonces yo le llegaba súper feliz a mi abuelo cuando descubría Quantum Fracture, que es un chico que divulga Sí, que sobre física. Pues bueno, yo le llegaba feliz porque podía hablar con él del bosón de Higgs o de su padre y mi abuelo, claro, me vapuleaba y me decía que no, que por favor que me fuera a mi casa, que me dedicara a hacer publicidad, que era lo mío. Entonces yo tengo a uno de esos señores viviendo conmigo. Yo le quiero mucho, pero te quiero decir, así no llega a ninguna parte. Mi abuelo lleva 30 años hablando de física en casa y no le ha escuchado ni Dios nunca. Mm. Entonces, yo ya lo he visto, que esto pues a las generaciones de ahora no llega tanto. Entonces, pues está muy bien, pero a mí no me gusta, a mí me parece más divertido la otra forma. Sí, yo creo un poco, hablando a Fernando Valladares, que lo entrevistamos también para este canal, él ¿Mm? habla, me acuerdo de una conversación que teníamos, ¿no? Y que al final esto era viva la diversidad, es decir, tiene que haber como diferentes maneras de contar para que los diferentes sectores del público se sientan también. Y vosotras habéis llenado un hueco que nadie lo había llenado, es decir, de alguna manera habéis innovado en ese sentido y por eso os está pagando también la gente en el sentido de seguiros y de compartiros y de... O sea, que enhorabuena porque lo estáis haciendo genial. Muchas gracias. Y el método Chisturra, ya sabes, Bueno, Creative Commons, 100%, no hay uff, problema. total, total. Y creo que estuviste tú también en la COP, puede ser, estuviste en Sí, Glasgow. sí, sí, además vivimos como dos COPs distintas, porque Car ya ha ido a varias, Car es una groupie de las COPs, no se pierde una, y era su tercera COP. Y en cambio la mía era la primera. Y Car consiguió ir a la zona azul, que era Sí, como más pro. yo ¿Tú estuve estuviste? también, yo estuve y os escribí allí, lo que pasa que creo que igual estaríais tan... Bueno, Ahí es que empecé yo. fue una locura. O sea, no me acuerdo del viaje, te lo juro. Es que fue rapidísimo. Y además, entre eso que vivíamos, pues a tomar por culo de la COP, y eran 2 horas de tren cada vez que queríamos ir, pues un jaleo. Luego, además, no conseguíamos estar juntas nunca. Fue rarísimo. Fue mega raro. Dónde estabais alojadas? En Edimburgo, no? Estábamos en Edimburgo, sí. Entonces, Pues yo claro, estaba, teníamos. yo estaba en Edimburgo. ¿Qué dices, tío? Sí, 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 Joder, sí. pues nos lo montamos como el orto, perdona, ¿eh? No, 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 en realidad fue cosa mía que me enteré tarde de que estabais allí, ya os escribí ya faltando 2 días, que igual tú te habías ido, creo ya, y la que estaba Ah, allí. sí, es que Car se quedó 2 semanas porque Car iba a currar. Entonces, por eso ya consiguió el azul. Yo fui a la verde. Entonces, yo Mm. fui un poco pues, a enterarme de que era la COP primerito día. Car era ya vale, pues esto aquí, ok. Y yo, ¿Tú no llegaste a ver entonces el Fórmula 1 de la entrada del pasillo? oh, sí, 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 claro que lo vi. sí, Vamos, sí, hombre, sí. sí, sí, sí. Tienen muchas lucecitas de colores, ¿eh? Parecía la COP Cortilandia. Sí, sí, es un poco, sí, lo de Ahí greenwashing a mí se me queda corto y todo, pero Buah, bueno. es que yo ahí estaba living, en la parte, porque claro, estaba en la zona verde todo lo del greenwashing y yo deseando irme a dar paseos y hablar con la gente de Endesa, en plan, por favor, contadme, ¿qué hacéis aquí? Explícamelo, es que no lo entiendo. Y nada, pero sí me gustó mucho, fue una experiencia muy guay. Ir en A tren y mí toda la pesca. hay cosas que sí que es verdad que son como que no se puede decir que no sirven para nada, porque es verdad que las Claro, COPs ayudan a, ¿no? Es un proceso y nadie hace bien todo el proceso a la primera vez, pero igual llevamos 26 veces ya, ya sí, estaría bien que la cosa fuera más rápido, ¿no? Porque no hay mucho tiempo para reaccionar. total, sí. Nosotros también lo pensamos que siempre se puede mejorar y cosas que se podrían hacer mucho mejor, podría haber menos greenwashing, pero también a nosotros nos gustó mucho que fue la única oportunidad que yo, por ejemplo, tuve de ver a un montón de activistas de países. Por ejemplo, vimos unas chicas de Brasil que eran increíbles hablando sobre la energía hidráulica y eso yo no lo podía haber visto en ningún otro momento. Pero ya no solo a nivel individual, sino que también hay un montón de países que forman coaliciones porque son países insulares y tal, y van ahí, es la única forma de que se les escuche Mm. por una vez, ¿sabes? Y que estén ellos en el ojo del huracán liándola un poco. Y digo, mira, tío, está...
Sí, Eso sí, sea me acuerdo, eso. creo que era el primer ministro, no sé si era de Vanuatu, un país, creo que era Vanuatu, puede ¿Qué cuál ser. vas a decir? No, no sé si era ese el que lo hizo en el agua. Sí, sí, sí. Buah, qué pasada. Es que yo, una buena performance, yo te compro Claro, lo que sea. claro, claro. Una buena creativa como tú tiene que valorar eso. Bueno, Eso es es. que a mí todas estas cosas me vuelven locas, que además Car participó en una acción, que se vistió del juego del calamar. Bueno, es que esto a mí me encanta. Se vistieron del juego del calamar para presionar a Samsung. Sí, porque Samsung es coreana. Para presionar a Samsung, porque no sé si era por el coltán o porque, no me acuerdo. Pero como que emiten mazo y querían echarles la bronca. Y entonces se vistieron del juego del calamar y se pusieron en la puerta. Y Car iba ahí disfrazada, la tía. Y yo voy y me piro, con la que habría liado yo ahí. Pero bueno, Sí, otro año. En el yo Kaiser lo hice. el día más gordo, que creo que fue el día de la marcha esta de las 100.000 personas, que creo que fue el día 6, no, la verdad que no me acuerdo, pero sí, 5 o 6, Sí. a la mitad de la semana. Ese día hubo una acción de científicos y científicas que se encadenaron a uno de los puentes de Glasgow, que lo ha sacado Nature y todo. O sea, la acción Sí, de... Claro, y de alguna manera yo creo que lo bueno de la COP estaba más bien fuera de la COP. Es decir, eran sí, estas acciones, los movimientos de desobediencia civil, toda la presión que se hace fuera, luego repercute porque de alguna manera legitima a las buenas gentes de la COP, que alguno hay, pues les permite presionar con más argumentos. Porque es verdad que total. luego el titular que yo creo que más evidenció un poco lo que era la COP es que la delegación más grande, si hubiera habido, ¿sabes? Si se hubieran juntado, serían la de los combustibles fósiles. Y eso Sí, te da una idea de que si en 2021, después de 2 años de una pandemia que de alguna manera es causa del cambio climático, sí. aún tenemos este problemón de que es la delegación de los combustibles fósiles tal, ¿cómo serían las primeras COP Bueno, de es que eso tenía que negacionistas ser. y de, o sea, Bueno, este fue el primer año que incluyeron menús veganos. ujú. Vamos a ver, señor, ¿qué es esto? O sea, me parece muy fuerte, pero ya te digo, se está poniendo esto más de moda. A ver cómo es la siguiente, que es en Egipto, a ver qué pasa ahí. Esta no creo que nos lleven. No lo sé, yo, bueno, no nos pilla tan lejos, pero es verdad que igual es más complicado. Sí, yo también, yo fui, entre otras, o sea, yo trabajaba para este medio con el que estoy ahora haciendo la entrevista y para Contexto, para la revista CTXT. Y entonces, bueno, pues sí, Glasgow, bien, pero Egipto, Ya, no sé si llegará al presupuesto, lo no veremos. sé yo, ya, nosotros estamos igual. Fuimos con Intermón de milagrito porque Ujú. no pensábamos que no íbamos a poder ir, ni de coña, en plan, ni nos lo planteábamos. Y nada, al final nos metieron un poco en el saco, los sí, venga, veniros, pero venís en tren. Y nosotros como, vale, no hay ningún problema. Mejor aún, claro, Vamos en tren. menos, Claro, más claro. agradable. Yo además que soy una inconsciente. Yo ya te digo, iba en el tren como, bueno, pues nada, 16 horas aquí. Ok, no pasa nada. Si no estaría en mi casa viendo series, las veo aquí sentada. Así que muy guay. Sí, a mí me gustó en Y, general. ¿Y le sacasteis, digamos, contenidos que se hayan viralizado más de lo normal? ¿O crees tú que la gente está ya un poco harta del tema de las COP? O... A ver, de la COP ya estaban hasta el gorro, ya todo el mundo estaba hasta el gorro de todo el mundo lo sabe, porque era un coñazo, todo el rato todos diciendo lo mismo. Pero en el momento sí que nos funcionó muy bien el ir enseñando la COP y un montón de gente nos escribió en plan, ¡jo, tío, qué divertido! No sabía que esto existía, que era precisamente lo que nosotros pretendíamos, porque la gente que ya sabía lo que era la COP probablemente estaba en la COP. Entonces, sí que nos pareció que funcionaron bien, rollo, el enseñar todo eso y tal. A mí me pareció que fue guay. O sea, a nivel redes y tal, vivirlo un poco en plan gran hermano, a mí me gustó y creo que a la gente sí que le moló. Habría molado mucho más hacerlo pues más guerrero como nos gusta a nosotras, liándola más, pero chica, no se puede todo. Para ser la primera estuvo muy bien. Muy bien. Sí, yo también coincido porque además a mí me pasó una cosa. Yo escribí un artículo para Contexto el primer día, que era un poco como de expectativas y aparte había habido un caso de corrupción y tal. Y ese artículo era el más leído, o sea, fue el más leído de esos 2, 3 días, ¿no? Que lo aguantas ahí. Pero el día 12 publiqué el de las conclusiones y ya estaba la gente tan saturada que Ya. ese ya no se leyó tanto. Ya era como, bueno. Además de que yo creo que hubo un poco un bluff, porque mucha, Mm, mucha gente de los movimientos climáticos íbamos ahí con la expectativa de, va, esta vez total. sí, 2 años tal, venga, no sé qué, y al final, a última hora, el acuerdo este del carbón se fue un poco a tomar viento por Australia y por otros países. Es una movida lo de los acuerdos, porque se ponen a pensar en una palabra y ya no avanzan. Y tú, bueno, pues nada. Tal cual. De hecho, además, mira, esto que dices de una palabra me recuerda a otro tema que os quería preguntar y es el tema del IPCC. No sé ¿Mm? si lo sabes, pero claro, bueno, en Contexto filtramos una parte del contenido del IPCC, que es el informe
climático más Sí, importante del mundo, pues el del grupo 3 sale en marzo. Y nosotros filtramos a través de Scientist Rebellion. Sí, el grupo 1 salió en agosto, el sí, día creo que era el 9 de agosto, creo sí, que sí, fue. sí, hicimos un vídeo y se nos hizo súper viral. Y Claro, yo es que diciendo, a la peña no le va a molar esta mierda ni de coña. no, no, pero claro, el IPCC lo que sí que es verdad es que el que hicisteis era del primer informe que hay Sí. oficial, digamos, completo desde hacía 6 años o 7 años. Había habido entre medias algún informe especial de estos de Special Report, no sé cuántos, pero Ujú. claro, hay expectación porque es que llevaban 6 7 años trabajando cada grupo de trabajo para hacer Claro, en ese ese. informe, ¿no? Y el del grupo 3 que Qué de guay. alguna manera es para mí el más importante de los tres, porque el primero es de la ciencia, ¿no? Lo que le gustaría a tu abuelo, los datos, ahí, la Los física y tal. numeritos, sí. Luego el del grupo 2 es de impactos, que ese también tiene su gracia y mide un poco pues cómo de jodida están los ecosistemas, los arrecifes de coral y tal. Pero el grupo 3 es el que tiene más propuestas de economía, tiene más propuestas porque es el de las, pues eso, qué hacemos para adaptar y mitigar lo que ya ha ocurrido, ¿no? Y entonces es para mí el que más se atreve o el que más se tiene que posicionar. Y de repente, por una historia que no viene a cuento a explicar, pues nos llegó a nosotros, a Extinction Rebellion, que es el movimiento en el que yo colaboro, y a Sí. Scientist Rebellion a través de ellos, el informe del grupo 3 del borrador 1. Lo publicamos en contexto 2 días antes del informe del grupo 1 y lo petó cosa mala. O sea, yo no he hecho trabajo periodístico en mi vida que lo haya liado tanto porque lo publicaron The Guardian, el Spiegel alemán, o sea, 35 países por todo el mundo republicaron el... Fuerte. Y claro, la gracia Oye, que lo de tiene... The Guardian, tiene tela, que somos fans total, qué fuerte. Sí, sí, yo también. A mí me parece que es el medio casi del mundo que mejor tiene el tema climático tratado y tal. Uno de los mejores seguro. Total. Y la cosa es que luego además Greenpeace ha demostrado que ha habido 32.000 intentos, de algunos de ellos legítimos de la comunidad científica, otros no tanto, de intentar cambiar una palabrita de ese informe, porque el informe no lo cambian, no lo pueden cambiar, pero el resumen para políticos y para periodistas sí, que es lo que al final Claro, es lo que se lee todo el mundo. claro. Y ahí es donde está el lío, es decir, que ahora, por ejemplo, en marzo vamos a tener por primera vez en la historia el primer borrador, el informe oficial final, y en medio vamos a tener toda la posibilidad de ver qué gobiernos, qué lobbies han hecho qué cambios, han intentado, y entonces sabremos si esto ha cambiado, quién es el país y el lobby y el no sé quién que ha presionado para que eso cambie, ¿no? Entonces se puede hacer un trabajo guay que lo vamos a hacer obviamente, de comparar un informe con el otro y ver quiénes son los que realmente están retrasando la acción climática que se debería estar dando. Ay, me encanta. Vamos a ir a perseguir a la gente, los Sí, sí, no, malignos. no, a tope. O sea, yo lo del tema del IPCC además me parece que hay un filón ahí porque va a coincidir con que va a haber alguna acción de desobediencia civil potente pues eso, de científicos y científicas con sus titulaciones, sus doctorados, que publican en revistas prestigiosas, pero es que es precisamente porque saben mejor que nadie lo jodido que está el panorama, dicen, "No, yo a la calle me encadeno a un puente y lo que haga falta". Ya, total. Buah, tío, pues joder, tengo muchas ganas, porque viendo lo que siempre lían Extinction, que ya te digo, otra, me parecen el Lady Gaga de la crisis climática, es que me encantan. Pues estoy deseando ver qué parafernalia montan, porque, uff, qué fuerte, pues yo no sabía que se venía tanto salseo próximamente, qué guay. Sí, sí. Y a mí me da rabia, ¿eh? Porque dices, tío, o sea, ¿cómo puede ser además es que hay una cosa, esto es una anécdota que no sé si debería contar aquí, pero la voy a contar, Cuenta, ¿no? cuenta. Y nosotros enviamos notas de prensa a todos los medios que te puedas imaginar del mundo mundial y así lo publicó The Guardian, ¿no? Pero es que en España no nos hicieron ni puñetero caso hasta que pasaron 9 o 10 días y entonces a través de algún contactillo de amiguetes, La Vanguardia, el periódico y tal, lo empezaron a publicar y en Televisión Española, que en teoría es la pública y que debería de ser el canal que más debería apoyar este tipo de cosas, tengo un mensaje de una periodista en cuestión que me puso: "Nunca me había impresionado tanto para no publicar una historia. Por encima de mí hay jefes, tal, no sé qué". Y al final la única cadena que lo ha publicado es La Sexta. La única que hizo una pieza hablando de un informe que filtra un periodista español en un medio español que da la vuelta al mundo del informe climático más grande que hay en el planeta y lo publica solo La Sexta y de milagro también, ¿no? Porque hubo bastantes intentos de... O sea que el fondo yo creo que una de las casi de los problemas más gordos que tenemos y que Extinction va a intentar señalarlo es que los medios de comunicación no han contado la crisis climática como deberían y por eso proyectos como el vuestro pues lo petan tanto, porque al menos como que ponen
el punto de mira en contarlo de una manera diferente que le llegue a la gente, porque es que si no, cosas como lo que contábamos en el informe este filtrado, es que no llegan, no se entera nadie. Es que es salvaje, ¿eh? Es una locura. Nosotras hace poco hicimos un vídeo sobre la desinformación que hay en Internet y hay cosas que es que nos parecen de juzgado de guardia. O sea, por ejemplo, en redes, el COVID. Ahora cuando alguien publica cualquier cosa en Facebook o en Instagram, que bueno, es del mismo meta todo, te aparece el disclaimer este de información sobre el COVID. Digo, tío, ¿no podrían hacer lo mismo con la crisis climática? Porque es que la cantidad de bulos que te puedes encontrar en las redes sobre todo esto es flipante y a mí me parece que a las alturas que estamos no tiene ni puñetera gracia. Claro, tío, o sea, por favor, un poquito de seriedad ya con este tema y que no cunda o sea, no vamos a dejar que sigan diciendo estas chorradas, estas barbaridades, pues por lo visto sí. Entonces, nada, es muy loco, yo alucino. Y claro, es lo que tú dices, que si los medios de comunicación más estándar o, ay, se me ha olvidado la palabra, como tradicionales, no se dedican a hacer el trabajo, pues vamos a tener que hacerlo nosotros con nuestro móvil, porque vemos que hay una falta de información general y de preocupación por el tema. Que nosotras no, para nada, no queremos que nadie se haga expertos porque ni siquiera nosotros lo somos, pero que te suene, ¿sabes? Un poco. Que sepas, yo que sé, que comer algo tan como que a ti y a mí nos parecerá tan básico como que comer carne está relacionado con el cambio climático. Pues es que la gente no lo sabe. Entonces, es alucinante. Dices, es que nos vamos a la mierda en bote y ni siquiera sabemos cómo. Sí, sí, total. De hecho, hay una estadística que la pusimos en uno de los artículos, que era que solo en Estados Unidos, solo negacionismo climático, el estudio este de la Universidad de Drexel era 1.000 millones anuales. Es lo que se invertía desde pues, BP, Claro. Exxon, Shell, Total y compañía para, bueno, esconder la verdad entre tanta paja que luego a ver quién encuentra, ¿no? Y además es que lo hacen muy bien, ¿no? Porque me acuerdo de una de las tácticas más usuales, que es la de culpar al individuo, que sé que es algo Eso me encanta. claro, lo de la carne, claro que lo de la carne es importantísimo, claro que lo de consumir menos combustibles fósiles, pero igual lo primero que habría que hacer es proponer un cambio de sistema, porque al final es que si no... Sí, en eso tienes toda la razón, sí, total. Porque además, lo que tú decías justo, BP inventó el término huella de Huella de carbono. carbono, ¿Qué claro, dices? exacto. Pero Sí, esta sí. señora, ¿quién es? ¿Sabes? Que viene y te dice, perdona, ¿quieres calcular tu huella de carbono? Perdona, ¿tú quién eres? O sea, bof. Entonces, sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que muchas veces intentan, yo creo que intentan las dos. Intentan decir todo esto es mentira y si no, ya tiran por la de, bueno, pero ¿tú Exacto. qué haces? Y yo, ¿y tú qué? O sea, es que joder, nos sentimos muy culpables muchas veces porque, tío, nadie quiere ser el causante de cargarse su planeta, pero te aseguro que no somos ni tú ni yo, ¿eh? Porque yo he visto de verdad amigos míos que no, tío, que trabajan en Inditex, por ejemplo, y que les cuesta llegar a fin de mes y se sienten mal. ¿Sabes? Ellos, es que me gustaría trabajar en otro sitio, pero no puedo. Digo, tío, si cualquiera de estos con un poco de poder tuviese un 10% de la vergüenza que tienen mis amigos, Mm. el mundo sería súper distinto. Sí, es que hemos Mira. creado un sistema que beneficia a los cabrones. Con perdón, es que es así de No, simple. es Es verdad. que, ¿Quién coño es la persona del año? Pues una malísima persona. exactamente, Pues completamente de sí, acuerdo. Sí, la, sí, sí. la peor persona del año debería llamarse. Es que yo con eso flipé. O sea, digo, anda que no hay gente en el puto mundo que hay 7 millones de personas y se elige a este. Hay 7, Mm. ¿no? Bueno, no sé. Sí, este año es Elon Musk, ¿no? Elon Musk, nuestro querido amigo, que yo le tengo un cariño especial, sí, le he dedicado algún articulito a él Ah, sí. personalmente. Sí, 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 porque además que hubo una frase que hizo en Twitter que dio mucho la vuelta al mundo, porque alguien le dijo no sé qué del golpe de Estado en Bolivia y él de repente dijo, daremos un golpe de Estado a quien queramos, asúmelo, o algo así, ¿no? Y a partir de Mírala ahí, a ella. de repente llegó la aparición. Juancar, has Jo, llegado ya que no sabes de quién estamos hablando. ¿de quién? De nuestra persona favorita en el mundo, de Elon Musk, de los millonarios. Es que Cari y yo adoramos a los millonarios. Y más que los Ah, sí, millonarios, a la sí, gente que defiende a los millonarios en Internet. nos encantan. Jo, perdón, de verdad, mil perdones. Me ha pasado lo que nunca me pasa, que un lunes por la tarde pongo una reunión y acabe una hora más tarde. Jo, lo siento un montón. Ah, no te De verdad, preocupes, lo siento. estábamos aquí de maravilla. Ahora te metemos ahí en la conversación rápidamente. Sí, Voy como, a vale. presentarte un poco.
De repente ha aparecido, después de estar aquí media hora charlando, Belén y yo, Carmen Huidobro, que es ambientóloga y otra de las almas mater del proyecto Climavar. Y que, bueno, pues ahora pues podemos seguir tocando los temas que ya hemos tocado un poquito contigo y así al menos pues tenemos también tu parte de la historia. Venga. Hemos hablado, mira, te voy a hacer un repaso de lo que hemos hablado y tú ya te mojas en lo que quieras, porque tampoco te He preocupes. estado liándola yo, no te preocupes. No, pero ha estado genial, ¿eh? De momento estábamos aquí, vamos, como en familia total. Podemos hablar del tema del proyecto, cómo lo habéis llevado, qué creéis que ha sido como clave a la hora de, pues bueno, habéis pegado un repunte muy grande en muy poco tiempo. Tendréis ahora creo que son 17.000 seguidores y que yo sepa lleváis un año y pico, o sea, fue una cosa que empezó en la pandemia, ¿no? No, es lo que Justo. comentaba Belén un poco, que lo habéis trabajado antes, pero que ha sido reciente. Sí, o sea, fue, bueno, las dos vimos el hueco, ¿no? De que, por un lado, no existían perfiles en las redes sociales que hablasen de crisis climática de una manera general y que fueran personas, entre comillas, de a pie, es decir, lo que yo veía y también lo compartí con Belén y ella veía lo mismo, es que la mayoría de perfiles de cambio climático en Instagram o son veganos o son de activismo, ¿no? En plan, activistas, pues Extinction, Fridays, tal, y que está fenomenal, pero faltaba un poco como ese perfil que te contase uno las cosas de manera que se entendiese de andar por casa bien, un poco millennial mamarrachería y tal, y dos, que se notase que fuesen personas de, mira, estamos haciendo lo que podemos, te lo contamos con el mayor rigor posible, pero también quitamos como esa presión de no tengo que dar la apariencia de ser perfecto o de ser el típico activista que va a todas las manifestaciones y si no, pues parece que no está bien. Entonces, por un lado eso y por otro, pues básicamente porque no salía de la burbuja verde la comunicación. Yo eso, viniendo de ambientales, de trabajar en esto durante años, el problema es que a los eventos de sostenibilidad iban los mismos todo el rato y la comunicación no, se veía que no llegaba porque hasta hablando con mis amigas y con Belén, porque yo era la turras, pero poco se retenía aún así, entonces vimos esa oportunidad y estaba teniendo una buena acogida, yo creo que eso, ¿no? Porque si nos ve que somos dos tías muy normales, que lo contamos de manera simple, corta, rápida y que hacemos gracia y mira, pues con humor entra mejor. Tal cual, de hecho también bueno, hemos hablado del método chisturra, que de alguna manera es lo que usáis, ¿no? Es mezclar el chiste con la turra, y yo creo que de verdad que creo que es la única manera bueno, de llegarle a un público que de otra manera no va a escuchar este tipo de discursos o que va a pasar un poco más, ¿no? Hemos hablado también de la COP26, que las tres personas que estamos aquí estuvimos allí. De hecho, yo allí es como conseguí un poco el contacto vuestro y aquí estamos. No sé si de la COP tienes algún pensamiento. Hemos hablado también de negacionismo. Obviamente, después de lo de la COP, como que venía un poco a pelo. De Fantasía. greenwashing. Sí, sí, a ver, las COPs, la verdad que si no estás en el mundillo, tú lo ves desde fuera y parece un circo. Vamos, la impresión que da es que es como una feria, ¿no? Como el Fitur, pero con países y cambio climático se ve poco porque parece más greenwashing que otra cosa. Menos mal que hay activistas ahí que sí que meten la presión necesaria, pero yo sí que quiero aportar como una visión que tienen estas cumbres que no se suele ver a no ser que vayas ahí y hables con las personas de otros países, y es que para muchas personas esta es la única oportunidad que tienen al año para poder juntarse y dar voz a su opinión y juntarse y hacer fuerza, porque hay un montón de países que no tienen los recursos, que son países insulares, que están muy lejos y que no pueden juntarse entre sí, pero cuando ocurren estas cumbres se ven presencialmente y los delegados pueden hablar y pueden, pues yo qué sé, el grupo de países insulares, el grupo del tercer mundo, o sea, todas estas personas que no tienen la capacidad para juntarse de manera porque ellos puedan otras veces al año, pues es el momento que se encuentran. Así que estas cumbres son muy importantes por eso también y luego por toda la atención mediática que ocurre alrededor, que por desgracia es de las pocas veces al año que se habla de la crisis climática todos los días y de verdad llega a más gente aparte de los que seguimos las noticias verdes, ¿no? Entonces sí que creo que son importantes y que no son solo un circo mediático, pero está claro que mucha gente pone mucha esperanza en los resultados, ¿no? Yo entre ellas, y siempre sales un poco decepcionada porque obviamente no se consigue todo lo que se debería, pero bueno, que tampoco son lo peor. Sí, ¿no? Y de hecho un poco pasa eso, que te esperas que vaya a más y luego llega a última hora el acuerdo tal, lo Claro. fastidia un país o precisamente igual lo que tú comentas, ¿no? Hay alianza de países, digamos, de afectados y luego hay una alianza de países que lo que quieren es retrasar
Y hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención allí y es que, o sea, tú entrabas a la zona azul y, por ejemplo, el stand de Rusia estaba enfrente del stand del metano, de la preocupación por el metano. Y dices tú, uy, una cumbre anglosajona y ponen justo una enfrente de la otra, es decir, que llega un periodista cualquiera, te hace una foto y ya tiene el titular hecho, ¿no? Y como que hay mucha geopolítica y de alguna manera hay países como que defienden su energía. Por ejemplo, Claro. Alemania quería que el gas, pues bueno, energía de transición, Francia defendiendo la nuclear, Australia el carbón y tal, ¿no? Y que de alguna manera yo creo que evidencia que ahí tenemos que buscar un nexo. Yo estoy en Extinction Rebellion y el puntito este de incluir la crisis energética, que además, bueno, hoy estamos aquí gastándonos los ahorros con la factura de la luz, porque hoy está creo que a 340 ya el megavatio hora aquí en España y tiene pinta de que no va a dejar de subir, porque al final es que hay un problema que lo contábamos, lo hemos hablado también con Belén ahora, ¿no? El tema de la filtración del informe del IPCC que nosotros sacamos a la luz, no sé si tú la leíste o... Sí. Claro, ahí lo que se está diciendo literalmente, el informe que va a salir oficialmente en marzo, dice que habría que chapar todas las plantas de gas y carbón en 10 años. Eso es, de repente, el mundo deja de tener entre el 55 y el 60% de la energía final que se consume menos. Es decir, esto nos aboca a un cierto decrecimiento energético y de recursos que la clave un poco es lo que, y yo creo que por eso ahí hemos acabado un poco hablando de multimillonarios, y es cómo hacemos redistribución de la riqueza, cómo hacemos que esto de la crisis climática no le parezca al común de los mortales pues una cosa de pijos burgueses que lo único que quieren es, ¿sabes? O sea, que tenemos que un poco entremezclar las luchas para que esto le Total. llegue a todo el mundo, ¿no? Porque si no... Es que para empezar hay que demostrar a la gente cómo esto sí les afecta. O sea, desde el propio precio de la luz, ¿no? Que al final es pues porque el gas está carísimo y eso es lo que va a aparecer en nuestra factura, ¿no? Es como, o sea, nos afecta de tantas maneras que las personas no se dan cuenta y yo creo que en parte es porque obviamente no se informa bien y segundo porque da un poco de miedo cuando te enteras de esto y cuando ves que realmente te va a afectar en muchas cosas que tú no pensabas. Y también yo creo que venimos de una historia entre los años 70, 80, 90 de mega progreso, de que lo más guay era consumir, lo más guay era tener dos coches. O sea, es que yo estaba hablando con mis padres muchas veces de cómo a ellos les vendieron una historia, porque desde que empezó un poco el progreso, pues que de repente los abuelos, o sea, mis abuelos, sus padres recibían de regalo electrodomésticos o cosas así, y empezó como a ponerse de moda el sobreconsumo. Y ahora de repente es como, no, que todas las comodidades que tú tienes resulta que son malísimas y que realmente no es necesario. Entonces hay mucha gente que entra en cortocircuito y entiendo que se pongan a la defensiva. Pero claro, también hay que hacerles ver, aunque sea por la rama del dinero, que no hacer nada les va a hacer perder pasta. Porque, claro, hay millonarios y ellos sí que seguirán haciéndose ricos, pero la mayoría no. Entonces es un poco esa conciencia de clase y el entender cómo nos afecta esta crisis. La verdad que yo creo que aquí en España falta mucho todavía en ese sentido, porque eso seguro que lo ha hablado Belén antes, la crisis climática ha tenido un marketing lamentable, al igual que todos los temas verdes, y por alguna razón se sigue pensando que cuidar al medio ambiente es algo como altruista, algo que el medio ambiente es como algo aparte, ¿no? Que si tú cuidas un bosque es porque eres buena persona y te preocupan las ardillas, sino porque realmente si destrozan los bosques pues llegan pandemias como la que estamos teniendo ahora, ¿no? Entonces es como, falta mucho estos enlaces. Y yo creo que uno de los motivos es porque las noticias nunca te dicen Joder, maravilloso. el Justo enlace. hemos comentado literalmente eso, Sí, parece que nos hayas estamos escuchado. coordinadas. Sí, ¿Cómo se sí, nota pues. que somos culo y caca, Belén y Sí, yo? sí, es que es lo que tiene. Y además hay una cosa que allí en la COP estaba, bueno, la People Summit esta, ¿no? La cumbre de los pueblos. Y yo estuve participando en uno de los eventos y había también uno que me llamó mucho la atención, que lo montaba Stop Ecocidio, que es la charla esta un poco que hablaba de que el 5% de las personas del planeta, que son los pueblos indígenas, que desde el primer mundo pues súper tecnológico, tecnoflipado, los miramos casi como por encima del hombro, como diciendo, bueno, esta gente están atrasados. Bueno, pues ellos son los que sostienen el 80% de la biodiversidad del planeta, es decir, los que nos están salvando de tener más pandemias Sí, como las sí. que tendremos son ellas y ellos, ¿no? Entonces, no sé, ahí tenemos que hacer un cambio que sí, que tiene que ver con la mirada. Hay una frase de Naomi Klein, que no sé si la conocéis, que decía algo así como que el miedo solo paraliza si no sabes hacia dónde tienes que correr, ¿no? Y que de alguna manera yo creo que lo que nos falta es visibilizar bien cuál o por dónde habría que tirar esa alternativa
que inevitablemente pasa por reducir, digamos, el consumo material, pero que a la vez nos puede proporcionar una vida súper rica, con más tiempo libre, con menos jornada laboral, con una redistribución. Totalmente. Es que el camino va por ahí. Lo que pasa que, claro, es lo que tú dices, si no se conecta desde los medios los puntos entre esas luchas, la gente es normal que no se entere. Sí, lo que has dicho, Almiro, es súper importante porque también la comunicación climática ha fallado en siempre meter mucho miedo, que normal, el tema da miedo, pero precisamente porque el miedo paraliza no es la manera, ¿no? Y entonces hay que siempre acompañarlo de qué se puede hacer. Y ya no me refiero solo a qué puedes hacer tú para ahorrar agua en casa, o sea, cosas de verdad, o sea, cosas que no sean un greenwashing o un cargar de responsabilidad que no nos toca. Pero obviamente hay una cosa que sí nos toca, justo ahora estamos teniendo esa conversación cuando pasó ayer lo de Chile, ¿no? Que es como qué fuerte el poder de la gente, cómo estaba Chile hace unos años, mirarles ahora y cómo ha salido adelante todo el pueblo. Entonces es como, sí que se puede. Pero claro, parece que a veces tenemos que estar en una condición muy extrema para despertar. La cosa con el cambio climático es intentar evitar que llegue a esos extremos, aunque parece que estamos yendo para allá, ¿no? Pero bueno, es poco a poco. Yo creo que las cosas sí que están cambiando, ya cada vez las personas son más conscientes y también poco a poco se va viendo qué acciones tienen impacto y qué no, qué se puede hacer y qué no. Y yo creo que sí que falta pues el pedir responsabilidades al gobierno, por ejemplo. Pero bueno, poco a poco. Es que de verdad yo pienso que la solución es en tener a la típica influencer de lifestyle que no pega nada con esta historia, ¿sabes? Que hace todo lo que no se debe hacer. Bueno, pues que ella empiece a concienciar y tener como esas voces de diferentes grupos sociales que normalmente no se relacionan con el cambio climático y que empiecen a hablar de esto. Porque Y así que es se convierta en cuando, algo mainstream, sí. Que todo el mundo hable de claro, esto. claro, y entonces así es cuando realmente conseguiremos esa masa crítica, ¿no? De personas que se movilicen. Pero es que faltan muchas personas que no somos nosotras, vaya, y que también tienen todo el derecho y todo el deber de informarse y de enterarse de esto y pedir explicaciones, ¿no? Porque es que la crisis climática no debería ser de derechas o de izquierdas. Sí, completamente. De hecho, claro, el tema de Chile. El tema de Chile es que entronca muy bien con lo que habíamos comentado un poco antes, ¿no? Y es, esto empezó con unos jóvenes, una protesta estudiantil porque les habían subido el precio del billete Sí. del metro Sí. y de ahí la que se ha liado, ¿no? Es decir, que de alguna manera cualquier protesta que aparentemente pues, no tiene por qué ser específica, o sea, o profunda, de repente si se consigue enhebrar bien y tejer entre distintas luchas, yo creo que un poco va por ahí. O sea, hemos comentado también tema de no sé si conoces el movimiento Scientist Rebellion. No. Bueno, una comunidad, la comunidad científica tiene una parte que ya está empezando bueno, gente que tiene doctorados, publicaciones en revistas de prestigio, les da igual y se están encadenando a puentes, están haciendo pues las filtraciones de los informes y están, digamos, pasando un poco a la acción porque históricamente cualquier lucha que nos podamos poner a pensar de repente, el movimiento feminista o el movimiento contra el apartheid o el movimiento contra pues, las luchas coloniales, todo este tipo de movimientos que sí que han conseguido dar pasos, se han basado en un principio que es la desobediencia civil, por supuesto pacífica, no violenta, pero que de alguna manera ejemplifica que una frase que decía Vandana Shiva, ¿no? Aquello de que no es tanto desobedecer a una ley como demostrar que estás obedeciendo a una ley superior. Es decir, que de alguna manera tú estás jugando porque tu vida está en riesgo y que a partir de ahí, y es verdad que necesitamos que cada vez más gente se pase a este bando, digamos, de los activistas y a la vez también de la divulgación, obviamente, ¿no? Pero sí que es un tema lo de llegar es aquello de que, por un lado, llegar a lo mainstream es imprescindible, es decir, tienes que llegar a este tipo de gente, pero a la vez también tienes que tener cuidado de que no te coopten a ti en el proceso, ¿no? Que a veces pasa también. Sí, o sea, yo creo que no es que lleguemos nosotras, que ojalá, pero es más bien eso, encontrar a la persona que tenga un mínimo interés y engancharla y que tenga una audiencia diferente. O sea, eso es lo que, pues desde el Papa, que empezó a hablar de cambio climático y ha hecho como varias reuniones sobre temas de sostenibilidad, pues mira, algo así no haría falta. Está claro que tenemos que dejar de verlo como algo que no nos afecta, que es lo que mucha gente ve, o que simplemente relaciona con el tema de los polos y poco más. Mm. Yo creo que de ahí, o sea, hay que empezar como por ahí, ¿no? O sea, de cuántas personas, si vamos al barrio Salamanca en Madrid y empezamos a preguntar, a mí me encantaría saber qué me dicen, ¿sabes? ¿Cuál es la opinión de la gente? Y sí, o sea, y dejar de verlo como algo de que parece que estamos atacando a las empresas y no sé qué, es como, no, es que te están atacando a ti, o sea, es que, o sea, ojalá no, pero date cuenta que es que van en contra de ti y que si no haces nada encima vas a perder dinero, es que tampoco lo estáis viendo, ¿no?
pero sí. Sí, sí, no. Sí, dime, perdona, dime. No, que es súper interesante el hablar de cómo este tema que afecta a toda la humanidad solo solo ha llegado a unos pocos, ¿no? Y que parece que hasta que no te afecta de verdad y toca la moral, no te vas a mover, pero bueno. Sí. Yo creo que hay que empezar a decir que es que el café va a subir y que está subiendo ya o que tu paquete de Amazon no va a llegar por el temporal y no sé, a lo mejor ya por ahí entra mejor. Sí, sí, de hecho, estas noticias que hay del cambio climático afectará a la cerveza, bueno, se difunden muy rápido, sí, sí, a la gente le llega. Pero bueno, la verdad que claro, el problema que tenemos es eso, que si es como a veces el caer, digamos, conseguir entrar en según qué medios, le comentaba a Belén antes, ¿no? Que por ejemplo de las filtraciones tuvo una historia terrorífica con los medios, porque lo intentamos difundir mucho y The Guardian nos hizo caso enseguida, lo cual fue brutal, porque a partir de ahí 30 y pico países, pero en las televisiones españolas, o sea, era como... O sea, aquí no pasa nada. O sea, conseguimos de milagro que la Sexta lo sacase, pero bueno, hubo muchísimas que nos dijeron que no, que ahí no, que de estos temas aún es como que cuesta, ¿no? El romper esa barrera de que no, pues que no dé miedo. Pues igual tiene que dar miedo porque en el fondo da miedo, ¿no? Es decir, de alguna manera es como intentar conseguir que esto no, había un paper de Science Direct que lo decía muy bien, que la energía que más activa a las personas a hacer algo fuera de lo normal es la rabia. De alguna manera no es tanto, o sea, el miedo paraliza, ¿verdad? Pero el no percibir el peligro, es decir, el miedo es lo que hace que no te caigas a un precipicio, de alguna manera también. O sea, que el miedo puede tener un papel, Importante, sí. claro, activador de la lucha, ¿no? Pero eso que has dicho de la rabia está guay, pero yo creo que hay más miedo que rabia porque no se entiende muy bien por qué deberíamos tener rabia. O sea, cuando nosotros en Instagram, en Twitch o cuando hacemos una entrevista comentamos lo de que las petroleras sabían de esto desde los 60-70, que las empresas que más emisiones tienen nombres y apellidos, justo dentro de nada vamos a publicar un vídeo corto sobre que las industrias de carne y lácteas, en plan, hay como 20 que contaminan más que un país como Alemania, Francia, y es una locura cómo pueden tener tanto poder de contaminación. Entonces yo creo que es que mucha gente no es consciente de que esta crisis en la que estamos no es casualidad, no es que el progreso nos ha llevado a esto. Bueno, o sea, que obviamente sí, pero también es como hay puntos y personas a las que puedes atacar de verdad, porque es que hay gente responsable de esto, ¿no? Y bueno, yo creo que si el miedo se acompaña con esta información de que sepas que no es tu culpa porque comas un solomillo de vez en cuando, sino que es que resulta que, yo qué sé, Exxon lo ocultó durante años, enfádate con Exxon y pásate una renovable en tu casa del enfado que puedes tener, pues es un poco como tener todas las sensaciones juntas, ¿no? Las herramientas, la rabia y obviamente el miedo de la crisis que es. Pero yo creo que eso, falta rabia y falta acción porque no se entiende todavía quién está detrás de todo esto y quizás, me imagino, no interesa contarlo, pero hay que empezar a... Por eso a nosotros nos enfada mucho los posts estos de ¿cómo ser sostenible esta Navidad? No sé qué, que sí, vale, obvio, sí, pero es como, ya, o sea, ya, he visto demasiados. O sea, quien no lo haya hecho todavía es porque no quiere. O sea, vamos a parar ya, ¿sabes? Sí, Por que además favor. le pasan la responsabilidad al individuo, lo cual es una táctica de negacionismo Claro, brutal, que la llevan empleando, pues eso, 50 años. Y así nos claro. va. Eso es. Entonces, a mí eso nos enfada mucho y a mí me da muchísima rabia porque desde que estoy estudiando ambientales es que no he parado o sea, empecé a ver cómo estas cosas se empezaban a extender. Primero era reciclar, cómo no contaminar cuando vas a hacer senderismo y ha derivado a unas cosas muy locas que de verdad que es que la gente que no quiere hacerlo es que no lo va a hacer. O sea, por mucho que pongamos trucos en medios que lean esas personas, es que no lo van a querer hacer. Entonces tenemos que empezar a tirar hacia otro lado, ¿no? Cosas que de verdad impactan. Oye, ¿sabes que para hacer todo lo renovable te ahorras dinero y encima no das dinero a la petrolera que está causando esta mierda? Pues a lo mejor me interesa. ¿Sabes que tardas 15 minutos en cambiarte? Vale, o sea, es un poco tirar por ahí. Pero bueno, también a cada persona le llega por un motivo o por otro. Entonces hay que saber identificar cuál es y atacar. Pues como con todo el marketing. Es que al final esto es marketing, os guste o no.
Sí, sí, completamente, lo comentábamos antes, ¿no? Que hay que buscar diferentes sectores y vosotras habéis venido a llenar un hueco que nadie estaba apostando por él y por eso os está yendo tan bien, porque sois innovadoras y pioneras en lo vuestro, ¿no? Ay, qué Y gracias. no es verdad, o sea, no es peloteo, de verdad que lo pienso. Y me acuerdo además de una frase que decía el propio informe este del IPCC del Grupo 3, que hablaba literalmente de hipocresía organizada. Es decir, que realmente uno de los conceptos un poco para describir cómo funcionan las COPs, es que además, es que hay, no sé si habéis visto un libro o un documental, porque está de las dos maneras, que se llama Mercaderes de la Duda. No, Bueno, pues el documental es súper recomendable. O sea, si lo veis, yo creo que os va a volar un poco la cabeza el nivel de... Porque ¿Dónde está? Bueno, no yo lo lo... digas, no hagas Claro, publi. luego os Lo lo... busco. Sí. No, yo os paso en un enlace para que vale. lo veáis. Y es un documental que se basa en un libro que es, bueno, o sea, Yayo Herrero, por ejemplo, no para de nombrar el Mercaderes de la Duda en todas partes, que por cierto hace poco la entrevistamos también aquí. Y es un documental de 1 hora y media más o menos que describe el proceso de cómo han financiado el negacionismo, todas las, bueno, pues las grandes petroleras desde los 60 y tal, y las tácticas que han usado, que se parecen mucho a las del tabaco, que de alguna manera es Sí, casi el mismo proceso Es lo mismo, sí, es muy sí, fuerte. sí. heredado con el tiempo, es decir, las mismas que buscaban que no sé tal, pues luego pues, el cambio climático lo mismo, ¿no? Joder, es el típico documental que yo creo que a mucha gente que no entiende igual cómo le han manipulado tanto la cabeza, de repente le puede hacer un clic y que esté en un documental pues ayuda a que se difunda, o sea que ahí queda, por si acaso, porque es que lo de la hipocresía organizada es verdad que además tiene un problema y es que la propia comunidad científica luego se censura a sí misma porque como que la inercia es a no asustar y a ir con mucho cuidado, a no tocarle pues a Exxon o a las petroleras, no ser muy agresivos porque tal y que cual. Ya. Y esto Ya, es... que tenemos que ir con nosotros, o sea, nosotros tenemos que ir con cuidado con ellos. O sea, es que ya me parece, mira, es que es lo último. Ya, yo paso, si es que esto es todo horrible, es que me pone malísima, hostia, yo lo siento. Sí, Pero la investigación no te está tan pongas tan mal. agresiva que pierdes la razón, perdón, señora. No, no, la razón nunca. Sí, sí. hace falta agresividad. Sí. No, pero es que me da mucha rabia todo este tema porque viendo cómo de precarios y precarias están todas las personas que trabajan en investigación, que tienes que pelearte a uñas y dientes para que te den, sobre todo en España, una beca para poder no Ganar pagarte 600 tu propio euros. doctorado, que el doctorado es un trabajo, ¿sabes? No tienes que pagártelo tú. Y ver, claro, que al final las publicaciones que más dinero reciben, pues vienen de quienes vienen. Entonces no me extraña que estas, vamos, que no quieran dañar, no quieran decir nada en contra de ciertos colectivos, ciertas empresas, porque es que al final, claro, si tú eres un investigador, vives de ello y te pueden cerrar el laboratorio, pues entiendo que pase esto, pero eso es lo triste, ¿no? Que tengamos que estar así. Sí, sí. Otra de la última cosa ya, y yo creo que podemos ir cerrando para no robaros más tiempo, que estábamos hablando de que, por ejemplo, en el propio informe este del IPCC, están empezando a ver, digamos, el primer informe del IPCC, el AR1, era como casi semi-negacionista, es decir, no era negacionista, obviamente, pero había muchas dudas, es decir, te dejaba, bueno, igual un 50% de posibilidades es el sol, no sé qué, y ahora como que ha ido ya, pues, ¿no? Y es verdad que es un proceso, es como las COP, la primera COP seguro que era, pues bueno, si esta ha sido decepcionante, pues la primera no quiero imaginarme lo que fue, ¿no? Y es verdad que se van encontrando perlitas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, resaltamos una que de repente en el informe del IPCC, que si no lo cambian saldrá en marzo, pone literalmente que el capitalismo es insostenible. Es decir, que aparezca esto en un Con estudio. Qué guay. eso, qué Eso, fantasía. Qué Buah, guay. buah. Nunca nadie lo ha dicho en plan así a lo tal en un ¿no? Rollo, yo todo el no, mundo lo sabe, pero nos está las exacto, bocas. Hay es el, estudios y tal, Claro, pero nunca de la mano de la ONU, al menos yo creo que nunca. exactamente, es decir, es el elefante en la habitación, todo el mundo lo ve, pero nadie dice nada muy y fuerte. Es que son los Reyes Magos y fingir que el capitalismo funciona. Dos cosas Sí, que todo el sí. mundo se ha puesto de acuerdo para mentir. No, a mí me encanta la gente que te lo defiende a muerte, que son los mismos que deciden los millonarios, obviamente, porque se piensan que van a ser el Elon Claro, Musk de ellos quieren España. ser millonarios. Y entonces como, no, el capitalismo es que sin capitalismo no podemos tirar, no sé qué, y es como, estás más cerca de vivir en la línea 6 que de ser Elon Musk, por favor, date cuentas, es que pone los nervios. Y es que sí, yo me encuentro a gente defendiendo el capitalismo a muerte y es como, pero es que no te das cuenta que va contra las leyes de la física, es que yo no me pongo
ni loca del clima, es que es literalmente ir en contra de las leyes de la física, no se puede extraer de donde no hay, entonces es que no se puede, no hay recursos. Pero bueno, aquí cada uno vive en ¿Quién su fue el listo que burbuja. empezó con esta mierda? Por favor. Que alguien le dé un Unos capón. cuantos, unos señores. Sí, sí, fuimos señoros, sí. Señoros patriarcales. Pues nada, muchas gracias Sí. a las dos y bueno, que os vaya de maravilla y seguro que en alguna nos volvemos a encontrar. Lástima que no fuera en la COP, pero ya nos pondremos cara en alguna de estas. Las próximas. Sí, ¿tú dónde estás? Yo estoy entre Alcoy y Valencia, sobre todo yo en Valencia, Vale. pero bueno, que sí, que me muevo más que los precios también. O sea, que nos veremos en alguna de estas. Fenomenal. Perdón por llegar tarde otra vez, Nada, espero que no se tranquila, ha estado muy descuajeringue bien. mucho. Vale, Ha estado genial, ha estado genial. genial. Venga, Bueno, un beso. Muchísimas gracias, ya nos avisáis. encantadas. Adiós. Hasta luego. Chao.